Hoy nos levantamos temprano y viajamos hasta Barra do Lagoa para tomar nuestra excursión que nos llevará a Isla Campeche. Este punto hay que tenerlo en consideración, ya que nos tuvimos que venir por nuestra cuenta a las 7 de la mañana en Uber en un trayecto de 30 a 45 minutos aproximadamente, desde Florianópolis, que es el lugar donde estamos alojando. Aquí esperamos ansiosos a la embarcación que nos llevará a la prometedora isla. Hasta que llegó la embarcación y tomamos asiento para un viaje que se volvería un verdadero infierno para poder llegar al paraíso. Nada hacía presagiar que las personas que se veían tan felices la pasarían tan mal en un viaje que duraría aproximadamente 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Apenas avanzamos unos metros y ya se puede ir apreciando el oleaje. Hasta aquí todo era felicidad y alegría, escuchando buena música, refrescándonos con el agua y tirando unos pasitos de haché de vez en cuando. Acuérdense de ese amigo de short verde más adelante. Con 950 metros de largo, aguas claras y muchas bellezas naturales, la playa da Galieta es una de las playas más hermosas del estado. Bien conservada, es un lugar para entrar en contacto con la naturaleza. Desde 1986, la playa recibe visitantes aficionados al nudismo. Sin embargo, la práctica no es obligatoria. La playa atrae a muchos surfistas, ya que tiene grandes olas y un aspecto impresionante. Ahora centrémonos en el amigo del short verde. Miren sus gestos, sus ganas de vomitar que ya no las aguanta.
Y aquí vino en su ayuda el capitán, con unos tips para los mareos. Pero nada parece dar resultado, el amigo estaba que se moría. Esto se debe a que varias inscripciones rupestres de 3.500 años antes de Cristo están dispersas por la isla, convirtiéndose en un importante sitio arqueológico para el Estado. El recorrido solo puede realizarse en embarcaciones y el número de visitas diario no puede exceder las 800 personas. Ya estamos llegando, por lo que el oleaje se ve más calmado, pero aún queda la vuelta y les adelanto que se vuelve más compleja. Ahora nos vamos a conocer la isla, que desde aquí se ve espectacular. Llegamos a esta isla porque en Florianópolis nos la promocionaron como una imperdible de esta zona. Y me gustaría que lo evaluaran y lo dejaran en los comentarios del capítulo 2 si realmente vale la pena arriesgarse para venir aquí. Nos bajamos y recibimos las indicaciones de los cuidadores de la isla y nos instalamos para conocerla. Es súper importante escuchar las recomendaciones y respetar las reglas que se indican, ya que a pesar de que el guía prohíbe subir a las piedras, presenciamos cómo una señora se quebró el tobillo al caerse. Ô pessoal, opa, pode vir acá? Então, bem-vindos à Isla do Campeche. Eu me chamo Arthur. Eu não hablo espanhol, então voy a hablar en portuñol. Qualquer duda que tiveres depois, podem hablar. Tudo bem? Entonces, acá, la isla de Campeche es una área de conservación protegida pelo gobierno brasileño. Entonces tenemos algunas reglas. No se puede subir los costones, tanto acá quanto lá. No se puede subir las rocas. Para bañarse tenemos un área con las boyas. Entonces dentro de las boyas puede bañarse tranquilo. Pero fuera tiene embarcaciones, es peligroso. Recomendamos entrar. La playa puede caminar, puede ficar acá. Depois do aberto. Só não pode sacar caracoles tem que ficar acá e não se pode passar dentro da mata sem as pessoas que dê celeste, os monitores. Alguma dúvida? Não? Não. Então, acá na isla não temos parte de basura, então tem que envolver com sua basura. Também temos um animal que se chama coati. Vocês conhecem o coati? Sim. Então, para quem não conhece, o coati parece um mono, mas não é. Tem listras amarillas. Além de ellos roubar sus cosas, si tiveres comida, ellos va a roubar, pegar, llevar para el mato y ya era. No se puede tocar no coati y también no se puede alimentarlo. Estamos aquí en Isla Campeche, el Caribe brasileiro. La montaña espectacular. En sí, la isla es muy linda, el color del agua, la arena blanca y el entorno natural la hacen ver una isla paradisíaca. Lo que le quita puntos es que el agua es muy helada y al sumergirte esperas una temperatura más agradable. No te pierdas el siguiente capítulo de Isla Campeche, donde conoceremos la isla, las opciones de comida que puedes encontrar aquí y el trayecto de vuelta que fue una verdadera odisea.